Cuando me dijeron que debía casarme para salvar a mi familia, mi mundo colapsó. Era un viernes por la tarde, y el cielo se veía gris a través de la ventana de la sala. Mi padre, sentado en su butaca favorita, no podía levantar la mirada. Mi madre, siempre tan fuerte, parecía rota. No hubo rodeos ni suavidad en las palabras que siguieron, estábamos al borde de la ruina. Los años de malas decisiones financieras, las deudas, los negocios fallidos, todo había culminado en esa fatídica tarde, en esa conversación que cambiaría mi vida. Mi familia había sido rica, poderosa incluso, pero como en tantas historias, la fortuna era voluble. En cuestión de meses, la empresa familiar se desplomó, y las deudas comenzaron a acumularse. No podíamos permitirnos perderlo todo, pero no había solución fácil. Fue entonces cuando mi madre mencionó su nombre, Daniel. Un hombre de negocios joven y prometedor, que había trabajado estrechamente con mi padre. Su propuesta era directa, salvaría nuestra empresa a cambio de mi mano en matrimonio. Era como si me hubieran arrancado el corazón de golpe. Mi vida había estado marcada por la libertad. Siempre había creído en el amor, en las decisiones personales, en la capacidad de elegir mi propio camino. Y ahora, todo eso se esfumaba en una transacción comercial. No conocía bien a Daniel. Lo había visto en algunas reuniones y cenas, siempre en la periferia, una figura seria y distante. No era un monstruo, pero tampoco alguien en quien hubiera puesto mis esperanzas de amor y futuro. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos corrían como una tormenta, y la decisión que me esperaba al día siguiente se sentía como un abismo sin retorno. Sabía que mis padres dependían de mí. No era solo el bienestar financiero, sino su orgullo, su legado, todo lo que habían construido durante décadas. Acepté. No por mí, sino por ellos. La boda fue apresurada. Apenas tuve tiempo de asimilar lo que estaba sucediendo antes de que el gran día llegara. Me encontraba de pie frente al espejo en el camerino de la iglesia, con el vestido blanco perfectamente ajustado a mi cuerpo, pero me sentía ajena. Era como si estuviera viendo a otra persona prepararse para casarse con un hombre al que no amaba. Afuera, los invitados esperaban, la orquesta tocaba una melodía suave, y todo parecía sacado de una revista de bodas, excepto por la enorme grieta en mi corazón. Mi madre entró al camerino y me miró con ojos llenos de gratitud y preocupación. Sabía que ella también estaba sufriendo por lo que me estaba pidiendo, pero la desesperación por salvar a la familia había nublado todo lo demás. «Eres fuerte, hija», me dijo, aunque ambas sabíamos que en ese momento, me sentía más débil que nunca. Sin embargo, reuní el valor necesario, me alisé el vestido y me preparé para caminar hacia el altar. Daniel estaba allí, esperando. Su rostro era impenetrable, una máscara de serenidad. No mostraba ni emoción ni dudas, solo determinación. Me pregunté, por un instante, si él estaba tan atrapado en esta situación como yo, si sentía alguna de las mismas emociones que me consumían por dentro. Intercambiamos votos, palabras que no sentía en lo más profundo de mi ser. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Así de rápido, mi vida había cambiado para siempre. Los primeros meses fueron duros, fríos y distantes. Vivíamos juntos, pero era como si estuviéramos en mundos completamente separados. Daniel era cortés, siempre educado, pero nuestra relación era puramente funcional. A menudo lo encontraba trabajando tarde en su despacho, los papeles dispersos sobre el escritorio, con la misma expresión neutral que había tenido en nuestra boda. Yo, por mi parte, intentaba encontrar consuelo en mi rutina diaria. Mi vida anterior, con mis amigos, mis pasatiempos, mis sueños, parecía tan lejana, casi inalcanzable. La casa en la que vivíamos era grande y hermosa,
pero para mí no era más que una jaula dorada. Había noches en las que me quedaba despierta, mirando el techo, preguntándome si alguna vez podría sentir algo por Daniel. Si alguna vez lograría dejar de lado la sensación de haber sido vendida para salvar a mi familia. Pero más allá de todo, no podía evitar observarlo de vez en cuando, intentando descifrar lo que realmente pensaba. Había algo en él, algo detrás de esa fachada perfecta y fría, que me hacía pensar que no todo en su vida era tan calculado como parecía. Entonces, una tarde lluviosa, todo cambió. Me encontraba en la sala, mirando por la ventana como la lluvia azotaba los cristales, sintiendo que esa tormenta era un reflejo de lo que estaba sucediendo en mi interior. Sin previo aviso, rompí en llanto. Todo lo que había estado reprimiendo durante meses salió a la superficie, la frustración, la tristeza, la sensación de estar atrapada en una vida que no había elegido. No me di cuenta de que Daniel había entrado en la habitación hasta que sentí su mano en mi hombro. Me sobresalté, pero no lo aparté. En lugar de eso, él se sentó a mi lado en silencio, sin intentar detener mi llanto, solo estando allí, conmigo. No sé cuánto tiempo pasamos sentados en ese silencio lleno de lágrimas, pero en algún momento, algo cambió entre nosotros. Por primera vez, sentí que había alguien real detrás de su máscara impenetrable. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar lentamente. No fue un giro dramático, pero poco a poco comenzamos a compartir más. Las conversaciones triviales que teníamos sobre el clima o el trabajo se convirtieron en charlas más profundas. Daniel empezó a abrirse, contándome sobre su infancia, sus propios sacrificios y las expectativas que siempre habían pesado sobre sus hombros. Descubrí que él no era el hombre frío y calculador que había creído. Tenía sus propias cicatrices, sus propios miedos y dudas. Y, aunque todavía me sentía insegura sobre nuestro futuro, una parte de mí empezó a ablandarse. Sin darme cuenta, comencé a esperar nuestros momentos juntos, nuestras cenas en las que hablábamos hasta tarde sobre cosas que antes me habrían parecido insignificantes, pero que ahora se sentían profundamente significativas. El día que supe que estaba enamorándome de Daniel fue un día cualquiera. Estábamos caminando por el parque, una costumbre que habíamos adoptado después de las cenas, cuando sentí una calidez en mi pecho. Él no estaba haciendo nada extraordinario, simplemente hablaba sobre un libro que había leído, pero su sonrisa, la forma en que me miraba, el sonido de su risa, todo me hacía sentir algo nuevo, algo que jamás hubiera imaginado sentir hacia él. Era extraño, confuso, y un poco aterrador, pero ya no podía negarlo. El hombre que había sido un extraño, un acuerdo, se estaba convirtiendo en algo más para mí. A pesar de esos nuevos sentimientos, aún había una sombra que me seguía. ¿Qué sentía Daniel realmente? ¿Era yo solo una obligación para él? Aunque habíamos construido algo más en esos meses, no podía evitar preguntarme si nuestro matrimonio seguía siendo, en su esencia, un acuerdo comercial. Mis dudas comenzaron a crecer, y me carcomían por dentro. Finalmente, un día, durante una noche particularmente hermosa en la que estábamos sentados en el balcón, Daniel rompió el silencio. Sé que esto no empezó de la mejor manera, comenzó, su voz suave pero seria. Pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real. No tiene nada que ver con el acuerdo, ni con nuestras familias. Te quiero por quien eres, no por lo que representas. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Todas las dudas, el miedo, la confusión, todo se desvaneció con esas palabras. Sabía que hablaba con sinceridad, que, después de todo, el amor había encontrado su camino en nuestras vidas, aunque fuera de una manera tan inesperada. Le sonreí a través de las lágrimas, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar. Los meses que siguieron fueron los más felices de mi vida.
Daniel y yo nos enamoramos de una manera que nunca hubiera imaginado. Compartimos aventuras, viajamos juntos, reímos, lloramos. Vivimos cada momento como si fuera un regalo, porque para nosotros lo era. El matrimonio que había comenzado como una transacción fría se había convertido en algo real, algo profundo. Pero, a pesar de la felicidad que compartíamos, aún quedaba una sombra en nuestra relación, el hecho de que todo había comenzado por necesidad, no por amor. Aunque ambos estábamos profundamente enamorados, no podía evitar preguntarme si, en el fondo, eso siempre marcaría nuestra historia.